Esta mañana para adorar al Señor. Qué bueno que hay bastante espacio para los que van llegando. ¿Qué tal si los que están atrás se acercan un poco? Hay como mucho frío acá adelante. Los invito, los que están muy atrás, que se pueden venir acá para que los que llegan de última tengan espacio o más que suficiente. El Señor se va a glorificar esta mañana. Amén. Eso no es una profecía. Él se glorifica en todos los cultos. De manera que yo sé que hoy va a cumplir ese propósito nuevamente esta mañana. Amén. A ver, siempre llegamos un domingo y venimos con la expectativa, ¿qué voy a recibir hoy del Señor? ¿Quiénes traen esa expectativa esta mañana? Amén. Que bueno, esa es una expectativa gloriosa, hermosa. Pero hay una expectativa mejor. ¿Qué le voy a entregar yo al Señor esta mañana? ¿Cuántos traen esa expectativa? Vi menos manos alzadas. Yo quisiera que todos dijéramos y pensáramos por un instante, ¿qué vine yo a entregarle al Señor hoy? Vine a entregar mi adoración, mi entrega, mi alabanza, mi dedicación, mi atención a lo que va a ocurrir esta mañana. A ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer en los corazones de esta mañana. Amén. Esa es una expectativa de gloria. ¿Qué voy a entregarle al Señor? Porque yo sé que el Señor me va a dar algo a mí, por supuesto. Su propósito es ese en la iglesia. Y en la Biblia hay innumerable cantidad de citas donde habla en la iglesia, dice la Escritura. Y hay una cita que yo traje esta mañana para iniciar la actividad hoy, nuestro culto al Señor, que está en Isaías 40. Y esa cita no es una cita nueva, obviamente, es una cita de la Escritura muy conocida, pero se conectó con mis emociones y con lo que quizás ustedes también pueden sentir, porque uno viene de la semana cansado, cargado, triste, abatido, tantas cosas, viene uno con la pila desgastada, ¿verdad? Pero viene el domingo y el Señor se glorifica en medio de nuestra comunidad como creyentes. Y dice la Escritura así, en Isaías 40, versículos 28 al 31. Lo voy a leer, dice así. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, hermanos, yo quería estimularles hoy, hacerles un llamado a descansar en el Señor y entregarnos a que Él, en su presencia gloriosa, inunde nuestras vidas esta mañana y nosotros entregarle nuestra adoración, nuestra alabanza, pero con todos nuestros pulmones, con todo el sentimiento. Ahí sí vale hasta emocionarse, porque estamos alabando a nuestro Señor. Vamos a emocionarnos hoy cantando al Señor. Y usted dirá lo que dice aquí la Escritura: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Vamos a tener nueva fuerza hoy. Levantarán alas como las águilas. Vamos a volar a las alturas que el Señor nos quiere llevar.
correrán y no se cansarán. Demos los pasos firmes de la mano del Señor y no se fatigarán. Él es nuestro sustento y Él es nuestro esfuerzo, Él es nuestra fortaleza. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Oremos. Le damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad hermosa de estar en tu casa para bendecir tu nombre. Gracias, Señor. No nos cansamos de agradecerte por la bendición y el privilegio que nos honra como tus hijos. Y hoy venimos ante ti, nos colocamos en tu presencia, a tu estrado, a tus pies, Señor, para que tú te magnifiques, te glorifiques esta mañana entre nosotros, Señor. Que, como sabemos lo haces, las necesidades sean atendidas, sobre todo las emocionales y espirituales que hay esta mañana en este recinto, Señor. Que tu gracia nos inunde, que tu favor nos colme, Señor, y que podamos derramar nuestro espíritu en tu presencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a alabar al Señor. Venció la muerte con poder y al cielo se sacó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Y la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí donde
de la muerte y del pecado por lo que tú hiciste en la cruz. Sigue iluminando nuestra vida, revelándote para conocerte cada día más.
el que es, el que será, el que merece gloria y adoración. Para eso estamos aquí, Señor, en tu presencia. Amén. Para contemplar, Señor, lo hermoso, lo grande, lo grandioso que eres. Aquí estamos, Señor. Al estar en la presencia de tu vida, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando
de obediencia y de rendición a tu voluntad. Que no sea un momento, Señor, solamente aquí, sino que nuestra vida diaria hable de adoración, de obediencia y de rendición absoluta a la voluntad del Reino. Te lo pedimos, Señor. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí estamos recibiendo bendición y vida eterna. También nos alegra mucho cuando nuevas personas vienen a reunirse aquí con el pueblo del Señor. Y queremos resaltar en esta mañana a aquellas personas que vienen por primera vez, que nos acompañan a la Iglesia Bautista de la Fe, su casa. Queremos reconocer su presencia en esta mañana. Así que si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, queremos que por favor se levante, porque es un momento especial para nosotros en medio del servicio, reconocer la presencia y también darles una palabra que viene del Señor de Padre para su vida. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, sin pena. No hay nadie que nos visita por primera vez. Bueno. Sí. Bueno, pero como no hay personas que nos visitan por primera vez, vamos a saludar a los que ya nos conocemos. Y si hay alguien que usted no conoce, hoy tiene una tarea muy importante de levantarse, saludarlo y decirle: ama si quieres ser feliz, ama si todo cambiará. Y vamos a probar la belleza de ser hermanos y compartir juntos y en armonía. Si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Porque Cristo vive. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Porque Cristo vive. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Porque Cristo vive en mí. Qué bueno. El Nuevo Testamento dibuja a la iglesia, la define como la familia de Dios. Amén. Y en una familia hay un gran amor para compartir, ¿cierto? A veces peleamos, pero es parte de él. Pero la familia se ama fraternalmente. La familia se consuela. En la familia hallamos apoyo. En la familia podemos recibir celebración de nuestros éxitos. Y también en la familia podemos recibir el consuelo cuando lloramos. Por eso, al cantar este canto, que a mí realmente me encanta que lo cantemos, y vernos abrazándonos los unos a los otros,
y que no meramente seamos asistentes a un culto más, sino que realmente vengamos a compartir en familia y que nos podamos dar un abrazo, no al final del culto. Ustedes saben que la comunión fraternal es parte del culto al Señor. El culto que desplegamos para Dios, que hacemos para honrar al Señor, como decía el canto, ¿verdad? Te adoro a ti, Señor, y venimos a adorarlo en comunidad. La adoración va más allá de un acto de alabanza, y no podemos reducir la adoración a la alabanza. La adoración es obediencia. Fundamentalmente, adoro a Dios cuando lo obedezco. ¿Qué tiene que ver la obediencia con la adoración? Porque en la obediencia le estoy reconociendo que Él tiene un señorío sobre mí y que su voluntad se cumple. Por lo tanto, en la obediencia yo reconozco que Él es Dios y me postro en obediencia delante de Él. Por eso siempre es bueno que estemos así en comunión fraternal, deleitándonos en la presencia misma del Señor. Presencia colectiva en la comunidad del reino que somos nosotros, como iglesia del Señor, y también deleitarnos y gozarnos en la presencia privada delante del Señor en nuestras vidas particulares. En la mañana de hoy, siguiendo con ese sentido de adoración, y como decía el hermano Alvin Pérez, no solamente venir a buscar y a recibir de Dios, sino también venir a ofrecerle a Dios. Y eso es algo sumamente importante. Vamos a iniciar una serie de enseñanzas basadas en lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Jesús en Mateo, que era es un evangelio fundamentalmente dirigido hacia los discípulos, hacia los judíos, para demostrarle a los judíos que el que ellos habían crucificado, negando que él fuese el Mesías Rey, era realmente el Mesías Rey. Y ese escrito es un escrito apologético para demostrarle a los judíos que el que ustedes crucificaron, que ustedes le negaron, es la cabeza del ángulo. Es el Mesías del cual habló Isaías. Es el Mesías prometido y ustedes lo colocaron en una cruz. Mateo está dirigido a eso. Y hay mucha similitud entre el Evangelio de Mateo y buena parte del Antiguo Testamento. De hecho, él comienza el Evangelio demostrando algunas atribuciones que debía tener el Mesías y que tenía Jesús. Y comienza por la cronología de Jesús, porque el Mesías tenía que provenir de David. Y él comienza a demostrar que el linaje ancestral de Jesús partía de David, porque el linaje tenía que venir del mismo David, porque a David se le prometió que el Mesías venía de él y que tendría un reino eterno y estable. Mateo va más allá y se va hasta Abraham, de manera que el linaje de Jesús pasa por David y llega hasta Abraham. Por si acaso quedan dudas, sinceras, de que hay linaje de que Jesús era el Mesías prometido. Y luego Mateo, delicadamente, como queriendo presentar pruebas, evidencias de que Jesús era el Mesías, primero presenta la cronología de Jesús, del nacimiento de Jesús, pero luego pasa a algo que es el cumplimiento profético de los profetas en la persona de Jesús. Y comienza a hablar, y en los primeros 4 capítulos él usa esta frase:
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, referente a Jesús. Y él entonces interpreta las profecías de Isaías y los otros profetas cumplidas en Jesús, una por una. Y es como que si Mateo tuviese un tribunal defendiendo el que Jesús era el Mesías y presenta, aquí está la cronología por si tienen duda, y presenta una segunda evidencia, las profecías que se cumplieron en Jesús, una por una, aquí está por si tienen duda. Y luego pasa a una tercera prueba, una tercera evidencia, que es los milagros de Jesús. Y Mateo comienza a desplegar toda la serie de milagros que hay en Jesús. De manera que ciertamente este evangelio es un evangelio de documentación apologética para demostrar que Jesús es el Mesías. Además de eso, Mateo despliega todos sus materiales, así como lo hace Lucas. Lucas dice: después, oh excelentísimo Teófilo, después de haber investigado arduamente, buscando lo que dijo uno que vivió con Jesús, escuchando lo que dijo otro, escuchando lo que dijo otro, y armando el rompecabezas, porque él no estuvo con Jesús, después de tener los materiales, entonces redactó la perspectiva de Lucas sobre Jesús, que no es otra que Jesús es el Salvador y que nos trajo la salvación. Mateo, a diferencia de Lucas, tiene otra perspectiva, y la perspectiva que Mateo desarrolla es que Jesús es el Mesías Rey y que nos trajo con su persona, obra y enseñanza el reino de Dios. Amén. Y por eso dice en Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos, reino de Dios y evangelio del reino son tres frases que Mateo usa indistintamente, equivalentes, para designar que el reino de Dios en la persona de Jesús ha invadido la esfera humana y que viene en su persona, en su enseñanza y en su obra, en sus milagros. Para esto Mateo despliega, a lo largo de todo su escrito, él despliega 5 discursos. El primer discurso es Mateo capítulo 5, 6 y 7, que conocemos como el sermón del monte o sermón de la montaña. Algunos lo reducen a las bienaventuranzas, pero no, son los 3 capítulos. Luego Mateo viene y pone otro discurso. Esos son discursos en los cuales se ve a Jesús en este evangelio sacando a los discípulos de la cotidianidad del día a día, de ir para acá, de ir para allá, porque a veces nuestra mente se disipa en un activismo y perdemos de vista al maestro de ese activismo. Jesús, consciente de ese riesgo, les decía eventualmente: esperen, vamos a reunirnos en el salón de clase, una mata de quiojín, una mata de cotuperí, lo que sea, y los ponía allí. Y allí les daba una enseñanza larga. El segundo discurso fue en Mateo capítulo 10. Es cuando Él los envía y les dice: por camino de samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de Israel, y yendo predicad el reino de Dios. ¿Cuál era el contenido de la predicación de los apóstoles? El reino de Dios. Era la misma predicación de Jesús, porque en el capítulo 9, el capítulo anterior, dice Mateo de Jesús: y recorría Jesús todas las aldeas, enseñando y predicando el reino de Dios. De manera que la enseñanza de Jesús era el reino de Dios. Luego viene Mateo 13 con las parábolas del reino para explicarle a sus discípulos cuál era la naturaleza del reino. Y él lo usa figuras conocidas como un grano de mostaza, un terreno perdido, una perla, para desde lo conocido enseñar lo desconocido. Porque ¿qué es el reino? ¿Cómo se come eso? Y él usa el capítulo 13. En el capítulo 18, Jesús, anticipándose a la fundación de la iglesia, pero ya él estaba dando sus primeros pininos, ya estaba conformando esa primera comunidad incipiente, una comunidad pequeña, sus discípulos. Él sabía que cuando él se fuera, las cosas no iban a marchar tan bien como cuando él está presente, porque estando él presente, él calmaba los ánimos.
Él tenía allí a un Simón el Celote, nacionalista, odiando a los romanos por tener esa bota imperial sobre Israel, pero tenía también a un Mateo, publicano, al servicio de ese imperio romano. Imagínense un nacionalista y un entregado al imperio. ¿Cómo iba a ser? Él logró esa armonía en esos dos hombres. Pero cuando él se iba a ir, sus discípulos comenzaron a alborotarse a ver quién iba a coger el rango de mando de esa comunidad, y comenzaron a salir las miserias humanas de los apóstoles. Y se le acercaron: Señor, después de haber peleado, Señor, ¿quién? De hecho, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, le llegaron y le dijeron: Señor, cuando vengas en tu reino, haz que mi hermano esté a la derecha y yo a la izquierda. ¿Qué estaban pidiendo? Cacao, hermano, parcelas de poder. Los demás tenían el oído presto. Y Pedro les dije: ¿qué creen ustedes para pedir eso? Eso me toca a mí, que soy el jefe. Y se despertaron, hermanos, comenzaron a pelear. Jesús tuvo que regañarlos y decirle: momento, entre las naciones y sus gobernantes eso se da, pero entre ustedes no va a ser así. Y él tomó a un niño en el capítulo 18 y lo puso en medio de ellos y les dijo: si no se hacen humildes como este niño, no entrarán, no están preparados para el reino. Porque un valor que identifica el reino es la humildad. Y después dijo, entonces Pedro salió y dijo: Señor, ¿cuántas veces he perdonado a mi hermana? 7, ¿verdad? Dijo Pedro: me la comí. Esta sí selección me va a aprobar y me va a felicitar delante de todos. No, Pedro, te volviste a equivocar como siempre. 70 veces 7. Y después esto se pasó a otro, en el mismo capítulo 18. Mateo pone estos tres episodios para decirnos cuáles son los valores de convivencia entre nosotros, porque estamos hablando de Pedro y de Juan y de Jacobo, que eran unas peleones, y nosotros, la vida en comunidad no es fácil, ni siquiera en la familia, pero la vida en comunidad de iglesia tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque se despiertan nuestras apetencias de liderazgo, de opinión, de egocentrismo, de todo eso. Y Jesús entonces le dice el tercer valor del rey: el hombre aquel que tenía mucho dinero perdonó al que le debía mucho, y a su vez no perdonó al que tenía muy poco, y entonces dice que aquel hombre fue movido a misericordia. El tercer valor de la vida en comunidad es la misericordia, la humildad. No hay forma de convivencia entre nosotros si no tenemos humildad, no hay forma, porque la naturaleza nuestra es de pretender que yo siempre tengo la razón, que lo que yo digo es lo que es, y como yo hago las cosas es como es. No, está bien, lo que tú haces está bien, pero como yo lo hago es mejor. Y aquí también, en ese sentido, a veces nos ofendemos. Y por supuesto, el Señor puso una herramienta valiosa en medio de la comunidad eclesial, en la iglesia, pero también en la comunidad matrimonial y familiar, que es el perdón. Porque cuando hay ofensas, se dañan relaciones y hay distanciamiento entre los hermanos. El perdón, dice el Señor, es para sanar heridas emocionales y acercarnos en reconciliación. Finalmente, Mateo pone un último discurso, es el sermón escatológico, porque el Señor quiere pasarnos la película para decirnos: esto tiene un final, y yo les voy a contar el final de la película, y el final de la película es que Dios va a intervenir en la historia con una contundente victoria sobre las fuerzas del mal, y les va a dar entrada al reino eterno para una nueva tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra. De manera que Mateo está configurado para darnos a nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué el sermón del monte está de primero? ¿Por qué no lo puso de último? ¿Por qué el sermón del monte fue el primer discurso de los 5 que están allí en grande? Y no es solamente un capítulo como los otros, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18 y capítulo 25. Pero para el sermón de la montaña dedicó 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y la pregunta es: ¿por qué? La respuesta es porque el sermón del monte contiene el corazón del Evangelio, contiene los valores del reino de Dios.
Dios nos invade con su reino en Jesús. Ese reino tiene unos valores que identifican a ese reino, que representan a ese reino, y al vivirlos, obviamente decimos, ese está viviendo los valores del reino. Cosa contraria también, esa persona no está identificada con los valores del reino, no identifica al reino, no representa al reino. Eso es cuando en nosotros hay actitudes y conductas que no son consonas con los valores del reino de Dios. Mateo está interesado en que lo primero y más importante en la vida de nosotros como creyentes es lo que está recogido en el Sermón de la Montaña. ¿Qué hago yo con entender las grandes dificultades teológicas del reino? ¿Qué hago yo con saber escatología del capítulo 25? ¿Qué hago yo con emprender un viaje misionero según el capítulo 10? Si primero mi carácter no semeja al de Jesús. Jesús está interesado más que en que yo tenga una maestría, 2 doctorados, 3, que mi carácter semeje al de Jesús. Y ese es el propósito del Sermón de la Montaña. En esta mañana nos proponemos, con este preámbulo, repasar las bienaventuranzas. Una vez el pastor Atilio Martínez, cuando enseñamos esto hace ya algún tiempo atrás, él me dice: pastor, yo estaba creyendo que el Sermón de la Montaña era un ideal cristiano, pero que no tenía una concreción en nuestra vida, sino que era una expresión de un ideal, algo utópico, algo irrealizable. Y ahora en su enseñanza me doy cuenta que eso tiene que ver conmigo en mi vida diaria, que tiene que ver conmigo en el aquí y el ahora. Y voy a leer para ustedes Mateo capítulo 5. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de nuestra adoración. Y te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor. Permite que ella sea una lluvia fresca en nuestra vida y que ella traiga a nosotros un despertar delante de ti para vivir los valores del reino tuyo, Señor. Que realmente seamos ciudadanos de tu reino, que nuestros labios, nuestra conducta muestren, Señor, los valores de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así, voy a leer los primeros 12 versículos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, este sermón, esta bienaventuranza y todo el sermón completo tiene un propósito central, y el propósito es demostrar que las bienaventuranzas
describen el carácter contracultural de los ciudadanos del reino. Las bienaventuranzas muestran el carácter suyo y mío, el que debemos tener. El carácter del ciudadano del reino de los cielos. Un carácter que no se logra por esfuerzo propio. Yo voy a ser humilde y bueno, hago el esfuerzo por ser humilde, pero esos valores no vienen de mi esfuerzo, vienen de mi disposición, como lo expresa el primer valor. Y me dispongo a que Dios haga una obra sobrenatural en mi vida por la acción del Espíritu Santo y se genere y se muestre ese valor. Sino por la gracia de Dios, que otorga una profunda fortaleza y bendición divina. ¿Saben? Cuando Jesús inicia este ministerio público, lo primero que hace es proclamar el reino, la llegada del reino de los cielos. Toda la Biblia se reduce teológicamente en esta realidad que se llama el reino de Dios. No hay otro asunto teológico que tenga mayor relevancia que el reino de Dios. Desde que se inicia Génesis, donde dice: en el principio creó Dios, Dios era rey. Cuando Israel decidió pedir un rey como las demás naciones, ¿qué estaba haciendo? Se estaba desentendiendo de Dios como rey sobre Israel. Por eso Dios le dice a Samuel: no te han rechazado a ti como rey, me han rechazado a mí y se han salido del pacto. Y Dios se lo dice después: ustedes se salieron del pacto. ¿Cuál era el pacto? Yo seré su Dios, su rey, y ustedes serán mi pueblo. Ese era el pacto. El pacto no estaba basado en lo que ellos hicieran, estaba basado en el amor de Dios por su pueblo Israel. Y lo primero que hace Jesús no da una nueva ley, sino que la misma ley, Jesús le da el verdadero sentido, la verdadera interpretación de la ley que había dado Moisés. Este sermón de la montaña, amados hermanos, semeja mucho, deliberadamente, es así, tiene su paralelo en el Antiguo Testamento. Moisés subió al monte Sinaí para tener una entrevista con Dios, porque Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ven, tienes acceso a mí. Y en ese acceso Dios devela su persona, revela a Moisés lo que él quiere con Moisés. Y de ese acceso allá en el monte, de todo el pueblo, solamente una persona del pueblo, Moisés, recibe la revelación de Dios de los 10 mandamientos, que es la ley de Moisés. Los 10 mandamientos. Este sermón de la montaña es exactamente igual, en paralelo, solo que tiene una significación mayor. ¿En qué sentido? Dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Es decir, que cuando en los 10 mandamientos de Éxodo 20, él tiene los mandamientos allí, él sube a la montaña y a él solo, a Moisés, se le revela el corazón de Dios en los 10 mandamientos. En el sermón de la montaña, Jesús, que es Dios, sube a la montaña, pero ya no es uno solo quien va a recibir la ley de Dios, sino que es todo el mundo, porque cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos y todos tenemos acceso a ese lugar. Por lo tanto, cuando Jesús enseña el sermón de la montaña, lo enseña para todos. Y el sermón de la montaña es nada más y nada menos que una reinterpretación de los 10 mandamientos, literalmente. Cada cosa que está allá está aquí, pero correctamente interpretada. Por ejemplo, no matarás, dice allá. Y aquí dice, para los judíos y sacerdotes judíos,
Matar significa el hecho físico. Jesús dice, no, lo que allá decían los 10 mandamientos no es relacionado o reducido o queda para solamente matar a una persona físicamente. Porque cuando tú miras mal a una persona, lo ofendas, ya lo estás asesinando. Y así reinterpreta Jesús toda la ley, de manera que tanto los 10 mandamientos como el sermón de la montaña son lugares de enseñanza equivalente. Solo que en el sermón de la montaña tenemos a Jesús que dio los 10 mandamientos y nos explica los 10 mandamientos en el sermón de la montaña. Estaban allí todos, no solo Moisés, sino que aun cuando él se fue, nosotros tenemos acceso a ese sermón de la montaña, porque lo tenemos con nosotros en el día de hoy. Amados hermanos, este sermón tiene varias cosas y lo he titulado Las fortalezas. Las fortalezas. Cuando nos adentramos en la enseñanza, vemos que, pastor, te equivocaste. Eso es una contradicción. Eso no son fortalezas, eso son debilidades. El sermón de la montaña está puesto deliberadamente por Jesús para servir de contraparte o contracultura de lo que concibe esta sociedad como fortaleza. Tenemos el sermón de la montaña y tenemos lo que esta sociedad dice que son las fortalezas de una persona, y cuando en el sermón de la montaña vemos que son fortalezas que son contrarias a estas y que parecieran más bien debilidades. Vamos a ver la primera. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. ¿Qué significan pobres en espíritu? Bienaventurado. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa feliz, afortunado, pero es más que eso. Significa una condición de bienestar y de bendición de parte de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba jovencito en la iglesia, decían, ¿qué es bienaventurado? 3 veces feliz. Y a mí no me decía eso nada. 3 veces feliz. ¿Qué es eso? Pero lo que quiere decir es un estado, una condición de bienestar y bendición de Dios. Es un estado de bendición de Dios de parte del Señor. Los pobres en espíritu. ¿De qué significa ser pobre? Si la sociedad hoy en día me dice que el éxito es tener mucha plata. Y sacan de cada rato en la revista cuáles son el ranking de los millonarios. Y dicen, esos son los verdaderos exitosos, los que tienen el poder. Pero Jesús propone otro tipo de éxito. No es el que tiene mucho, que normalmente está catalogado por la avaricia, la codicia, la soberbia, la jactancia de tener y de tener. Y salen pues muy arrogantes. Pero Jesús me dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es alguien que, contrario aquí, que hay autosuficiencia, yo tengo mucha plata, soy autosuficiente, ¿qué necesito? Un avión, mándemelo a comprar, cuesta $50 millones, señor. Hombre, pero eso no es problema, eso es un sencillito para mí. Porque la autosuficiencia, la soberbia y la jactancia prevalecen en el concepto de la sociedad. Pero nosotros tenemos en Jesús que dice que tú debes ser pobre en espíritu. Es decir, ¿qué significa pobre? No tener nada que ofrecerle a Dios de mi parte como autosuficiencia, de lo cual yo pueda sentirme jactado, soberbio, decir, Señor, mira, yo tengo esto, tengo títulos, tengo dinero, tengo mucho ministerio que ofrecerte, mira todo esto. Dios no quiere eso. ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando que delante de Él yo me declare en bancarrota espiritual delante de Él. Que me declare en en insuficiencia. Que me declare que mi saldo está en rojo. Que no hay nada en mí para darle a Él en compensación por la bondad que le he tenido. Entonces, por supuesto, esa condición de pobreza, de declararme en bancarrota, es donde Dios está perfectamente en condiciones. Eso es como yo te quiero, David.
así en bancarrota, en insuficiencia, porque allí es donde yo puedo trabajar en ti. Recordemos lo que Pablo decía. Pablo dice 3 veces le he pedido al Señor que quite esto de mí. Quería estar bonito, quería estar bien, quería que algo que le perjudicaba estéticamente. Y el Señor le dijo, no, Pablo, si te quito eso te vas a poner más orgulloso de lo que eres. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, declararnos insuficientes, declararnos en bancarrota es la mejor condición. Es porque Dios actúa en nosotros y nos bendice. Por eso dice ahí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Hay algo que tenga más valor en esta vida que el reino de los cielos? Trump, o el de Amazon, o Elon Musk, ¿tienen ellos algo más preciado que nosotros? Tenemos el reino de Dios. No existe nada en la raza terrenal, en la esfera terrenal, que tenga más valor que el reino de Dios. El reino de Dios en Jesús está presente. Y nosotros cuando venimos a Jesús, entramos en ese reino. ¿Y cuál es entonces lo que nos toca hacer con ese reino? Comenzar a buscar los valores que ese reino quiere ver en mí. Porque si yo vengo a Cristo, pero mi vida sigue plegada a los valores de la sociedad, entonces no estoy preparado para el reino. Por lo tanto, tengo que fijarme bien, y a diferencia de lo que pensaba el pastor Atilio, de que eso era un ideal, pero que no tenía que ver con él, tenemos que preocuparnos en que esos valores se vean en mí. En el doctorado que estoy haciendo, a diferencia del modelo anterior de educación, en este modelo que estoy haciendo, debo preocuparme porque mi carácter semeja al carácter de Cristo. Tuvimos un ejercicio, la cohorte, el grupo de estudiantes que estamos allí, tenemos un asesor espiritual que va a velar para que nuestro carácter cada día sea mejor y nos parezcamos más a Jesús. Que no solamente nos llenemos de letra, sino que nos parezcamos más a Jesús. Y tuvimos una sesión, y en la sesión cada uno de nosotros iba a decir cuál era el obstáculo que había en nuestra vida que nos impedía parecernos a Jesús. Y cada uno, yo lo hice, no se lo voy a decir a ustedes. Cada uno de nosotros tiene algo en nuestra vida que nos dificulta parecernos a Jesús. Y es importante que nosotros veamos cuáles son esas dificultades en nuestra vida que hacen que no nos parezcamos a Jesús. La primera es que nosotros debemos parecernos a Jesús en declararnos en bancarrota e insuficiencia. En segundo lugar, bueno, de esa fortaleza de carácter, ¿verdad? Hay una humildad radical, ausencia de autosuficiencia. Básicamente, de esa pobres en espíritu, ¿qué quiere? ¿A dónde quiere llegar? Quiere llegar a la dependencia absoluta de Dios. Dependencia absoluta. No dependo de mí, dependo de mi Dios. En la sociedad, ¿qué se trata de realzar y de exaltar? La autosuficiencia. No, ese señor tiene guáramo, él tiene autosuficiencia, tiene arrogancia, mire, tiene mucho valor. Pero aquí la dependencia no está en mis capacidades humanas, en mi adiestramiento, en mis capacidades, en los títulos que he logrado. Está orientada a la dependencia del Señor. El valor que Dios quiere resaltar es que tú dependes del Señor. Y eso es algo sumamente. Entonces, eso, pero depender de otro, eso es fortaleza. La sociedad dice, no, eso no es fortaleza. Eso es una debilidad. Que tú dependas de otro es una debilidad. Porque una fortaleza es alguien que tiene con qué depender de sí mismo. Tiene una cuenta bancaria, tiene unos títulos, tiene esto, tiene aquello, y tiene una fortaleza para depender de él. Pero Jesús dice,
esa dependencia del esfuerzo humano no es la que Dios quiere ver en los ciudadanos del reino. Lo que Dios quiere ver en los ciudadanos de su reino es la dependencia de Él. Y nosotros tenemos que tener eso muy claro. Reconocer nuestra naturaleza espiritual. La segunda fortaleza es la fortaleza de la sensibilidad. La primera es la fortaleza de la dependencia de Dios. La segunda fortaleza es la de ser sensibles. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, pero si es que llorar en la sociedad, ¿de qué símbolo? De fortaleza, de debilidad. Como decían antes en toda Latinoamérica, los hombres no lloran. Y un muchacho que llorara le decía, los hombres no lloran. Y con esa mentalidad nos educaron y nos levantaron. Porque un macho no llora, porque llorar es símbolo de debilidad. Pero en el reino de Dios, Dios puso en nosotros la capacidad de llorar. Si Dios no quisiera que lloráramos, ¿nos hubiese puesto la capacidad de llorar? No. Jesús mismo, cuando estuvo en el entierro de Lázaro y vio a todas las personas llorando, a María, a Marta llorando, dice que se compungió en espíritu y dice, Jesús lloró, porque lloró por el dolor del otro. Llorar profundamente, lamentarse, no es cualquier lamento, es el que surge por el pecado propio y ajeno. Es llorar porque cuando hemos pecado, sabemos que hemos ofendido a Dios, a nosotros mismos, a nuestra familia, a la iglesia. Y eso debe causarnos dolor al punto de llorar por lo que hemos hecho. El arrepentimiento debe mostrarse con eso también, con llorar a moco tendido delante de Dios. Y dice la Escritura que seremos consolados. ¿Quién nos consuela? ¿Saben cuál es la palabra griega para Espíritu Santo? El Paracletos. ¿Sabe qué significa Paracletos? El consolador. Cuando hay un corazón que se derrama en lloro delante de Dios, como dice el salmista, ¿verdad? Derrama delante de Dios vuestro corazón. Derramarlo en confesión, en arrepentimiento por mi pecado, pero también por el pecado del otro. Llorar también por la necesidad del otro. El ver que otro está padeciendo de alimento, de trabajo, de todo aquello, y que eso me produzca en mi dolor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El mismo Espíritu Santo, en llorar por el dolor ajeno, ¿qué muestra? Muestra empatía y sensibilidad espiritual. Si yo no me conmuevo por mi hermano que está enfermo, entonces hay un valor que falta en mi vida. Es llorar por la enfermedad de mi hermano Luis Fernando que está enfermo. Y si yo no lloro por él, entonces hay falta de sensibilidad espiritual por el dolor y el pecado. No es debilidad, es una fortaleza de sentir como Dios siente. Llorar por mi pecado, llorar por el dolor del otro, llorar es ver al mundo como Dios lo ve. Cuando Jesús vio a todos aquellos sufriendo y les dijo, Dios los vio, Jesús dice que los vio con ¿qué? Con compasión, porque los vio como ovejas dispersas. En el corazón de Jesús, la necesidad de ellos se anidó y tuvo una respuesta. Hay una tercera en cuanto al carácter bendecido como fortaleza. Vivimos en una cultura que evita el dolor, ¿verdad? No le gusta el dolor, no le gusta llorar. No hay dolor, no queremos el dolor, nos tenemos un dolorcito de cabeza y un calmante. Nos duele algo, un calmante. Y si algo nos está provocando una situación familiar, laboral, nos está colocando en una situación de dolor, pues queremos que se resuelva, porque no queremos tener el dolor en nuestra vida. Dios bendice a quienes se atreven a llorar por las razones correctas.
esta sensibilidad por nosotros mismos, por nuestro pecado, por el pecado del otro, por las razones del otro, nos lleva, nos fortalece. Es una fortaleza el llorar. Por eso Jesús lo dice claramente: bienaventurados los que lloran por las razones correctas. Hay una tercera, la fortaleza del poder controlado. Primero, la fortaleza de la dependencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Segundo, la fortaleza de la sensibilidad. ¿Correcto? El llorar. Pero hay una tercera, que es la fortaleza del poder controlado. Y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cómo que mansos es una fortaleza, pastor? Si ser manso en esta sociedad es un débil, es un menso. Ser una persona que no es capaz de ripostar con argumentos, con evidencias, articulando toda una defensa de sus convicciones, todo eso, y lo hace en forma dramática, en forma de argumentación, en forma robusta, en forma tal, no, ese es considerado fuerte, el que es capaz de hacer todo eso. Pero un manso es considerado un débil en la sociedad. Pero ven como ustedes, el reino de Dios, los valores del reino, se contraponen a los valores de la sociedad actual. Y a veces nos dejamos llevar por los valores de la sociedad. Pero Jesús entonces quiere que los mansos, ¿quiénes son los mansos? Por ahí hay una frase: yo soy el manso, pero no menso. Y con ello muchas personas quieren decir que tampoco son mansos, sino que están dispuestos a ripostar cuando haya lugar. ¿Qué es un manso? ¿Es una falta de carácter? ¿Es una debilidad? El manso tiene esa significación. No, hermano. Ser manso significa tener una gran fortaleza. Significa, hermano, no es debilidad ni falta de carácter, sino poder tener el poder del control sobre mis emociones. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros estamos bajo los valores de la sociedad? Cuando alguien nos ofende, ¿verdad? ¿A qué estamos prestos nosotros? A ripostar de la misma manera y con elevación de los decibeles. Si me hablaste un poquito arriba, yo me voy más arriba. Porque la idea es esa: ripostar, vengarme de lo que me están haciendo, del atropello que me están haciendo. Por lo tanto, las compuertas que contienen mis emociones y mi respuesta fuerte, esas compuertas las abro de par en par y le doy rienda suelta a todo lo que hay en mi corazón para ofender también. Eso es lo que esta sociedad de hoy, y a veces estamos parados en esa brecha, en esa respuesta, en esa forma del valor de esta sociedad. Pero Jesús dice: no, el manso es aquel que tiene un gran poder de control de sus propias emociones y es capaz de controlar, de mantener las compuertas cerradas para que todo ese veneno y miseria humana no salga de lo que queremos sacar y decirle a la otra persona. Mansedumbre es precisamente esa capacidad de que nosotros podamos contener nuestra furia, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra indignación y mantenerlos allí serenos, sin darle rienda suelta a aquello. Jesús lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde vimos a Jesús que era manso? Cuando estuvo frente a los fariseos que lo agarraron preso y lo llevaron al Sanedrín. ¿Recuerdan ustedes que Jesús estuvo allí? Y hasta lo abofetearon. Y Jesús, tranquilo. El rey del universo, el Mesías rey, lo abofetearon y estuvo allí. Después estuvo delante de Pilato. Y él no se puso como un apologista a dar una clase de apologética, de decir que por qué, cuál era el Mesías. Él estuvo allí, en silencio. La mansedumbre es amiga y hermana del silencio para el control de las emociones. ¿Por qué? Porque cuando estamos irritados, cuando estamos peleando, cuando estamos queriendo ganar una pelea, lo que estamos es argumentando. Cuando nuestras emociones
se irritan, se enaltecen, nos ponemos bravos, nos llenamos de ira. ¿Qué queremos hacer? Es un estado donde todo lo que va a salir, pues no es bueno. Pero cuando nosotros cerramos esa compuerta y en mansedumbre esperamos que haya un mejor momento para conversar en frío, ¿verdad? La mansedumbre se convirtió en mi aliado. ¿Es fácil? No, no es fácil. Si lo que queremos es, estoy esperando que termine porque te voy a dar. Estoy esperando, no lo estoy oyendo. No estoy oyendo lo que me está diciendo. Solo estoy esperando que termine para darle rienda suelta a lo malo que hay en mi corazón. Pero Jesús dice, sean mansos y humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Cada una de las bienaventuranzas tiene una compensación. ¿No lo han notado? ¿Qué tierra van a heredar los mansos? Cielos nuevos y tierra nueva. El valor, por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando esto le dijeron, Señor, hemos dejado todo por servirte, mira, dejé mis redes, todo. Y Jesús le dijo, ninguno que me siga recibirá más en esta vida y en la venidera. Por eso los mansos van a heredar la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Hay compensación y bendición para nosotros en cada uno de estos valores. Si las hay, recibirán posesión de la tierra prometida por el Señor. No es una conquista violenta, es una conquista, la conquista del amor, porque el amor mueve multitud. La fortaleza del carácter. Ese carácter, a veces pensamos que el carácter es esa persona que es brancona, que dice las cosas con voz fuerte, muy golpeado, y no, ese tiene un carácter terrible. No le vayas a buscar la lengua porque tiene un carácter tremendo. No, eso es falta de carácter. Porque el carácter es el autocontrol de mis emociones. Tener carácter es tener autocontrol, mientras que lo que esta sociedad concibe como carácter es sencillamente egocentrismo y dejarle que ellas hagan todo lo demás. El mundo, amados hermanos, admira al agresivo, al que se impone. Jesús exalta la mansedumbre. La verdadera fortaleza se muestra en el dominio propio y la confianza en Dios. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El Espíritu Santo, Dios, porque Dios sabía que por mis propias fuerzas no puedo contenerme, no puedo tener control y dominio propio. Él nos puso a nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, la presencia del Espíritu Santo del Señor, para tener control y tener mansedumbre. Una cuarta fortaleza, la fortaleza del deseo intenso. La primera, la fortaleza de la dependencia. La segunda fortaleza, la fortaleza de la sensibilidad, del dolor y llorar con los que lloran. En tercero, la fortaleza del dominio propio, de la fortaleza del autocontrol. La cuarta fortaleza es la del deseo intenso. Lo hallamos en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre, la palabra que se usa aquí, es que anhela el alimento. Los que tienen un hambre insaciable, una sed de justicia. Y aquí justicia se ve en dos planos. La justicia forense o formal que Dios aplicó a cada uno de nosotros cuando fuimos a la cruz, ¿verdad? Cuando tú y yo fuimos a la cruz y Dios colocó mis pecados en la cruz sobre Jesús, le imputó a Él mis pecados, como dice Isaías, que por su llaga fuimos nosotros curados, y Él murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, murió por nosotros. Es frecuente en Isaías 53 esta expresión. Jesús murió por nosotros y nosotros fuimos a la cruz a depositar nuestras faltas, todo el expediente que nos era contrario, lleno de delitos y pecados delante de Dios, los pusimos, se los entregamos a Jesús y Jesús asumió nuestras culpas. Por eso Pablo dice
quien tomó el acta de decretos que nos era contraria, el expediente que nos era contraria, dice, clavándolo en la cruz. De manera que allí, en ese momento, yo fui declarado inocente, porque mis pecados le fueron imputados a Jesús y Dios satisfizo su justicia. Por eso, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. La justicia de Dios se aplicó en Cristo y fuimos declarados inocentes. Por eso Dios me ve inocente y así me ha salvado. Pero también, amados hermanos, incluye una rectitud personal, vivir correctamente delante de Dios. Como la justicia social es anhelar que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Es ver el mundo lleno de injusticia. Y lo que queremos es que lo que anhelamos es que haya la justicia de Dios. Cuando decimos que se haga tu voluntad en el cielo, también en la tierra, anhelamos la voluntad de Dios en medio de una sociedad alejada de Dios. Y anhelamos, Señor, si aquí en esta tierra hubiese el amor entre las personas, si hubiese todos los valores de Dios, otro gallo cantaría, otro sería el asunto. El anhelar que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Esta fortaleza del deseo intenso de desear la justicia de Dios significa también la pasión por Dios y su voluntad. Anhelar a Dios. Así como decía el salmista, ¿verdad? Así como el siervo clama por las aguas, así tiene. ¿Cómo es? Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese clamor, así como el siervo clama tiene sed por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios. Es decir, anhelo a Dios, anhelo su presencia, anhelo que su voluntad se cumpla en mi vida, anhelo cada día tener más sed de Dios, de su voluntad, de su palabra, de mi docilidad ante el Espíritu Santo del Señor. Entonces, en ese sentido, tener hambre y sed de justicia también significa tener hambre de Dios. A veces tenemos hambre del Instagram, del Facebook, del WhatsApp. Y eso es algo que tenemos que evaluar. Si eso compite por mi hambre y mi sed de Dios. Dejamos eso allí solamente. Hay una quinta fortaleza, que es la compasión activa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra vez, la misericordia como valor del reino. Este mundo no quiere ver la misericordia, sino la ley de talión, ¿verdad? La ley, ¿qué dice la ley de talión? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no pagar conforme a lo que la persona ha hecho y se lo merece. Eso es misericordia. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? Merecíamos la muerte. Merecíamos morir, porque habíamos ofendido a Dios, transgredido las leyes de Dios. Pero Dios actuó en misericordia y nos perdonó en la cruz. Eso es misericordia. A veces nosotros, esta sociedad dice, no, tú me debes, tú me pagas. Yo te espero en la bajadita. Y imagino una forma de retribuirte el daño que tú me has hecho. De cualquier sentido. Pero, ¿cuál es el valor del reino? La misericordia. ¿Recuerdan ustedes a aquel hombre rico que tenía mucho dinero y el tipo, uno de sus sirvientes le debía $500? Y él después dijo, bueno, no, yo te voy a perdonar. Dice el texto, fue movido a misericordia aquel hombre rico. Él salió, este hombre perdonado salió y consiguió a un siervo que le debía $3 y le metió las manos en el cuello y le dijo, hasta que no me pague, y lo metió en la cárcel. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos agentes de su reino. El reino de Dios es un reino de misericordia.
Y si Dios tuvo misericordia con nosotros, nosotros hemos de tener misericordia con los demás. En cualquier ámbito, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, que tengamos misericordia. No tener una actitud revanchista, vengativa, sino sencillamente de amar y perdonar. Esa es la actitud del ciudadano del reino. En ese dibujar del ciudadano del reino podemos ver que, hermano, esto es un extraterrestre. El ciudadano del reino es un extraterrestre, literalmente un extraterrestre, porque Dios ha obrado en el corazón de esa persona. Y por lo tanto, andar en un mundo donde sus valores son contrarios a esos valores del reino. Obviamente nosotros vamos contra corriente, contra cultura, y no es fácil. Pero a eso es que Dios nos ha llamado, a que en nuestra vida se cumpla de que somos ciudadanos del reino de Dios. Y la gente diga, es que es diferente. Porque sus actitudes, su conducta, reflejan los valores del reino del Señor. Alcanzarán misericordia, recibirán la misma compasión de Dios, especialmente en el juicio final, pero también en la vida diaria. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una otra fortaleza, que es la fortaleza de la compasión activa. La compasión de esa misericordia es compasión. Ser misericordioso es tener compasión, es la capacidad de ponerme en el lugar del otro y actuar. Ponerme en el lugar del otro y actuar. Estuve en estos días viendo un reel de Marian Rojas Estapé, una psiquiatra médico que trabaja esto de la inteligencia emocional. Y yo me lo puse a ver y a analizar. Y la inteligencia emocional lo están usando estas sociedades para, y a mi modo de ver, válidamente, para, con la inteligencia, mantener control sobre mis emociones. Y ella ponía el ejemplo de que cuando a alguien viene a ella y la está gritando y la está enfadado con ella, diciéndole improperios y todo eso, la inteligencia emocional en el concepto de la psicología y la psiquiatría es dominar el impulso que quiero ripostar en contra de esa persona que me está ofendiendo, sino cambiar entonces el razonamiento. No es darle conforme a lo que te está haciendo, vale, ojo por ojo y diente por diente, no. La inteligencia emocional dice entonces que tienes control de tus emociones y razonas de esta manera. Esa persona que me está ofendiendo seguramente ha tenido un mal día, seguramente le están pasando cosas en su vida, seguramente. Y de alguna manera hay algo de validez en esto. Solo que Jesús quiere que nosotros tengamos eso como un valor de compasión, independientemente de cómo esté esa persona. En un mundo a menudo cruel e indiferente, el discípulo es llamado a ser un agente de misericordia y de compasión. Mostrar misericordia requiere fortaleza. Otra vez, los valores del reino requieren fortaleza, no debilidad. Al contrario, los valores que están en el reino de Dios son considerados como debilidad. Y bueno, un último que queremos compartir. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón no solo es pureza sexual, sino integridad interior, total sinceridad, ausencia de duplicidad. Integridad del corazón, la palabra integridad significa poner dos cosas en el carácter, lo que digo y lo que hago. Dos cosas deben ir en el mismo plano. A veces
decimos una cosa, pero hacemos otra. Cuando la gente vio a Jesús, le dijo, nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque precisamente la autoridad de Jesús residía en que hacía lo que decía, y por eso la gente veía una consistencia, una integridad de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, un corazón, y no necesariamente una visión física inmediata, sino una profunda percepción de intimidad con Dios, de pureza, de integridad, de que seamos íntegros, de que nuestra vida refleje la santidad de Dios. Hermanos, los valores del reino del Señor son el gran desafío para el cristiano. Y Dios quiere que antes de pensar en visiones como en el capítulo 10, que antes de pensar en comprender las dificultades teológicas del reino, Mateo capítulo 13, en comprender la convivencia en la iglesia, Mateo capítulo 18, y en comprender la escatología, Mateo capítulo 25, Jesús está interesado en que nosotros tengamos en nuestra vida y mostremos a los demás los valores del reino del Señor. Dios nos bendiga y nos ayude a que pensemos cada uno de nosotros qué está ocurriendo en nosotros que no nos hace parecer a Jesús, porque estos son los valores del reino del Señor. Que Dios nos bendiga. Iglesia del Señor, qué gozo, qué lindo suena eso, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos de su propiedad. Y ahora vamos a tener un hermoso tiempo, seguimos adorando al Señor, seguimos dándole al Señor toda la alabanza y todo el honor. En este tiempo vamos a tener un hermoso momento, vamos a levantar ofrendas a nuestro Rey. Lo que usted ha dispuesto en su corazón para esta mañana, invitamos a nuestras hermanas que van a estar recogiendo las ofrendas para que todos tengamos un tiempo de oración al Señor. Y como ya tenemos bastante ratico sentadito, le invito a estar de pie. Le invito a estar de pie y que juntos podamos reflexionar y gozarnos en este tiempo, porque tenemos el privilegio de traer algo a nuestro Señor. Amén, además de nuestra vida y nuestro corazón. Así que acompáñenme en oración en este momento para dar gracias al Señor y consagrar lo que hemos traído para Él. Amén. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias por este momento que como iglesia podemos tener. Gracias porque tenemos el privilegio de traer delante de tu trono de gracia estas ofrendas, Señor, que hemos traído con gozo, con agradecimiento, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti. Ha sido porque tú, Señor, has compartido de tus riquezas con cada uno de nosotros. Sabemos que tú eres nuestro sustentador y nuestro proveedor. Y por eso hoy, Señor, nosotros queremos dedicar estas ofrendas que traemos a ti, que sean utilizadas con sabiduría para la extensión de tu reino. Que nosotros como tu pueblo podamos entender el gozo que hay en dar, en ser dadores alegres, que compartan de las bendiciones que nuestro Rey nos da todos los días. Así que oramos también, Madre, por cada hogar, para que haya sustento y alimento en cada mesa. Bendice, Señor, los trabajos, bendice los negocios, las empresas de nuestros hermanos, y prospéranos a cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad y para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias porque tú eres el proveedor de nuestras vidas y de nuestros hogares. Te alabamos y te pedimos todo esto en Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en Él te damos gracias. Amén y amén.
quisiera, una de las cosas que tenemos como iglesia, el Señor, es orar los unos por los otros. Y quisiera saber si en esta mañana hay enfermos entre nosotros. Y se puedan poner de pie sin decirnos cuál es su dolencia. Gracias, hermana. ¿Hay alguien más que esté? Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermanos. Yo voy a pedir que estén así de pie y voy a pedirle a la hermana ministra de oración, si es tan amable, acercarse acá. Y vamos a poner sus dolencias y enfermedades delante del Señor. Saben que cuando Jesús dice en Mateo 9:35, y Él recorría todas las aldeas, predicando y enseñando el reino de Dios, dice, y sanando toda enfermedad. Nosotros creemos que Jesús sigue sanando en el día de hoy. Y queremos presentarnos todas nuestras enfermedades delante de Él. Amén. Bien, vamos a estar orando. Padre, te alabamos. Seguimos en tu presencia, dándote gracias por tu inmenso amor, tu bondad. Señor, gracias porque tu diestra nos sigue sosteniendo todos los días. Y en este tiempo queremos orar, Señor, por todos aquellos que están presentando y atravesando un tiempo de enfermedad. Por aquellos que tienen enfermedades persistentes. Enfermedades, Señor, que los han acompañado durante un tiempo. Y nosotros queremos ponerlos delante de tu presencia, porque es a ti y únicamente a ti a quien queremos recurrir como nuestro sanador. Nosotros también pedimos, Señor, que seas tú proveyendo todo lo que cada uno de ellos necesita. Señor, que tú primeramente trabajes en su mente y en su corazón, trayendo paz, trayendo tranquilidad. Que tu Santo Espíritu les recuerde las promesas extraordinarias que tú nos has dejado en tu palabra, cuando tu pueblo se refugia en ti. Nosotros oramos para que seas tú obrando en cada uno de ellos, Padre, porque tú eres su creador y cada célula de su cuerpo responde a la voz de su creador. Por eso nosotros oramos para que seas tú obrando sanidad en cada uno de ellos, conforme a tu voluntad y para tu gloria. Ayúdalos, Señor, cada día. Dale el ánimo, dale la fuerza, la esperanza y el gozo que ellos necesitan para seguir adelante y transitar ese tiempo con gozo, con paz, pero sobre todo, Señor, con los ojos puestos en Jesucristo. Nosotros oramos por ellos, Señor, para que seas tú la fortaleza de sus vidas y para que seas tú quien los acompañe y los levante durante este tiempo. Sé tú, Señor, obrando en ellos para la gloria y alabanza de tu santo nombre te lo pedimos. Gracias, Señor. En Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver los anuncios de esta semana.